Hola queridos amigos y amigas del canal, Alexios Vidalius, esta vez trayéndoles el test de autonomía del monopatín patinete InMotion S1, muy gentilmente cedido por los chicos de Ecoalcina. Como pueden ver, es un día bastante gris y quería aprovechar que el pronóstico señala que va a haber lluvia, así que en un ratito va a haber lluvia. Así que quería aprovechar para probar también, aunque yo siempre pregono con no andar con lluvia, pero en este caso este monopatín está bastante probado en lluvia y tiene una certificación IPX muy buena, IP55 en el manual y IPX7 para las baterías, así que vamos a ver si tenemos algunas gotitas, si se la banca. Pero la idea más que nada es ir entre 20 y 25 kilómetros por hora. Estoy en el modo drive, en el modo estándar, y ver cómo nos va en este test de autonomía. Ahora me estoy yendo para Devoto, salí con el 100% y vamos a ver cómo responde. La aceleración es bastante tranquila en este modo en particular. En Sport es un poco mejor, pero como les digo, quiero privilegiar antes que nada la autonomía en este test. Así que los veo en un ratito y les digo cómo venimos. Cuando lleguemos a Devoto les vuelvo a hablar. Muy bien, primera posta. Estamos aquí en Villa Devoto, en la Plaza Arenales. Debemos haber hecho casi 5 kilómetros. Vamos a ver cómo andamos. Vamos a ver. Sí, hemos hecho 5.1 kilómetros de trayecto. Estamos al 93% de batería. Tengan en cuenta que hay mucho viento en el día de hoy. Fíjense si pueden apreciar cómo se están moviendo las copas de los árboles, de las pocas hojas que quedan en este invierno. Así que veníamos con viento en contra en todo este trayecto y como genio que soy, me olvidé de agarrar los guantes. Así que además de todo esto, tengo entumecidas las manos, pero estamos conservando la velocidad promedio de entre 20 y 25 kilómetros por hora. Así que vamos a ir a la segunda posta. Me parece que me voy a ir para Parque Sarmiento, voy a dar un par de vueltas ahí y les vuelvo a reportar cómo venimos, pero hasta ahora súper eficiente la cosa. Y bien, amigas y amigos, perdonen el viento, hay mucho viento realmente. Hemos llegado a Parque Sarmiento, así que ahora nos vamos a parar aquí a un costadito y vamos a ver cómo andamos. Calculo que hice otros 5 kilómetros aproximadamente. Vamos a ver aquí. Estamos entonces en 12.6 kilómetros recorridos. Y estamos al 81% de batería, así que súper bien, realmente. Bueno, lo que voy a hacer es, ya que estoy teniendo tan buen rendimiento, me voy a ir para el lado de Cabildo y después Libertador. Voy a dar una vuelta por el vial costero seguramente y vamos a reevaluar ahí cómo andamos. Pero la verdad, este va a ser un viaje largo, me parece. En algún momento obviamente me voy a tomar un café porque como ya les dije que me olvidé los guantes, se me están congelando las manos. Y bien, lo prometido es deuda. Estamos aquí en el vial costero. Ahora voy a buscar algún puestito de café si es que está abierto para tratar de entrar un poquito en calor. Calculo que agregué unos 6 kilómetros más desde Parque Sarmiento hasta aquí, 5 o 6 kilómetros más. Así que vamos a ver cuál es el estado de la batería. Si se fijan en el display, voy a tratar de enfocarlo, bajamos una rayita recién, lo cual es una locura. Está bien que no estoy yendo muy rápido, estoy yendo entre 20 y 25 kilómetros por hora, más que nada porque este es un motor que tiene picos de 1000 watts y no quiero estar reventándolo. Obviamente, como siempre,
sepan que a mayor velocidad y a mayor modo, por ejemplo, si yo estuviese andando en modo deportivo, que voy a tener una salida más rápida, que voy a tener más torque, más potencia, obviamente voy a consumir más batería. Pero como este monopatín, como este patinete está pensado más que nada para la gente que va y viene a trabajar, para la gente que hace uso recreacional de este vehículo, no me parece estar llevándolo a más velocidad. O sea, como les dije al principio, estoy priorizando la autonomía por sobre otras cosas. Lo que sí me sorprende muchísimo de este vehículo, y que seguramente lo voy a estar mencionando en el review, es la suspensión. Me ha sorprendido muy, pero muy gratamente. Ahí ya estoy viendo que varios de los carritos que venden café, sobre todo café del bueno, están cerrados, como pueden ver por ahí. Me tendré que ir un poquito más allá y ver a ver qué encuentro. Amigos, nos encontramos en el punto medio o en el punto intermedio, en donde siempre paramos, tomamos un café, tratamos de entrar en calor, ahora en invierno, y vamos a ver cómo andamos. Hicimos 7 kilómetros más. Lamentablemente apagué el InMotion S1 y me quedé sin el registro de los últimos 7 kilómetros, pero sé fehacientemente que fueron 7 kilómetros más desde la parada anterior en Parque Sarmiento. Así que vamos en total unos 19.6 kilómetros recorridos, casi 20 kilómetros. Vamos a ver cómo anduvimos de batería. Y estamos en este momento en 72% de batería con 20 kilómetros recorridos. Realmente una locura. Vamos a seguir tratando de bajar el nivel de batería de este monstruo realmente, pero no consume prácticamente nada a la velocidad a la que lo estoy llevando, así que muy, muy gratamente sorprendido. En realidad sabía de la buena performance de batería que tiene este mono, de que tiene mucha capacidad de batería, y que a pesar del motor mejorado, que tiene más potencia, sigue conservando una gran autonomía por lo visto. Así que vamos a tomar este café y después vamos a seguir andando, vamos a hacer unas 3 postas más y vamos a ver cómo anduvimos al final. Sigo tomando este café, sigo entrando en calor y nos vemos después. Y fíjense dónde estamos después del café, terminando el vial costero. Dije, ya que tengo tanta autonomía, vamos a ver cómo llegamos al lago del Rosedal aquí en Palermo. Voy a parar un segundito para que se fijen que no solamente estamos aquí en el Rosedal, sino que tenemos el planetario enfrente. Voy a frenar un toque acá y de paso vamos a chequear también la batería. Casi 30 kilómetros y estamos al 51% de batería. Así que me voy a dar la vuelta al lago y después ya voy a emprender la vuelta para Villa Urquiza. Después los veo. Vamos a aprovechar este semáforo en rojo y vamos a ver cómo andamos de batería. Así que estamos en 16 kilómetros desde que tomamos el café. O sea que 36 kilómetros y monedas y estamos al 45% de batería. Y ya vamos a ver que el display de hecho del monopatín nos da 3 rayas. Así que un poquito mentiroso el display, nos da un poquito más de batería supuestamente que lo que realmente tenemos, pero bueno. Ya estamos llegando a Villa Urquiza dentro de poco, en breve, así que ahí les daré mi conclusión. Nos vemos en un ratito. Y bien, queridos amigos y amigas, hemos llegado a la última posta. Les dije que iba a terminar en Villa Urquiza, pero la realidad es que tenía todavía tanta batería y tanta autonomía disponible que dije, vamos hasta Villa Pueyrredón, y estamos aquí en la Plaza Leandro N. Alem de Villa Pueyrredón. Déjenme dirigirme a estos bancos. Así paramos un segundo, vemos el nivel de batería.
pero creo que hemos superado los 40 kilómetros de distancia. Así que vamos a ver, vamos a sacar el celu. 41 kilómetros sin monedas, estamos al 41% de batería todavía, es una locura. Bueno, yo los voy a dejar aquí porque realmente ya hace bastante fresca, por decirlo de alguna forma. Hay mucho viento, tengo las manos rojas ya, entumecidas completamente, si se pueden apreciar, digamos, en el video. Voy a dejarlos con esta linda imagen de la plaza, un día gris, pero no importa, no obstante linda igual. También una imagen del gran InMotion S1. Aprovecho para agradecer nuevamente a la gente de Ecoalcina que me lo prestó para probarlo, para testearlo a fondo, y por ahora no decepciona en lo más mínimo. Realmente espectacular. Los dejo con este test de autonomía del InMotion S1. Espero les haya gustado, espero les sirva y espero les haya resultado entretenido. Nos vemos en el próximo video. Y ahora sí me voy a hacer una sopa o algo para entrar en calor. Un cariño para todos.